Aurelio González, miembro destacado de la Mesa de la Ría. Muy buenas. Aurelio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. De la asociación Mesa de la Ría. De la asociación, vale. Perfecto. Conviene puntualizar, porque lo otro me parece que no existe. ¿Qué es lo que se nos enfada? Pero... Tranquilito, ¿verdad? No, estás preocupado ni nada con esa campaña de acoso y derribo que contra los miembros de la Mesa de la Ría se está haciendo, ¿no? Por parte del comité de empresa de Foret. No mucho que decir. Al fin y al cabo, determinadas acciones ponen en evidencia a la persona que lo promueve, ¿no? Y en este caso está bien claro que la falsedad, la inoportunidad y la falta de respeto a determinadas personas que aparecen por ahí, culpándoles de algo que no pertenece nada más que al ámbito de la empresa, y el conflicto es un conflicto laboral, pues una cosa tan falaz pone en evidencia a quien la ha promovido, y quien la ha promovido ya en Huelva, después de los años que llevamos bregando, ya conoce todo el mundo quién promueve ese tipo de veleidades y barbaridades. Pero bueno, yo personalmente, que soy uno de los que aparece por ahí señalado, estoy tranquilo, no tengo nada que sentir, porque no me siento aludido. Bien. De todas formas, un vídeo que vamos a poner un poquito más tarde deja muy claro el breve historial de lo que podía haber hecho Foret y que al final no ha hecho. Pero que con ese vídeo va a quedar muy claro. Fundamentalmente les recomiendo ese vídeo a los trabajadores de Foret para que conozcan parte de la verdad. Bueno, pues ahí lo dejamos. Hay más correo, pero esto lo va a contestar ahora en la segunda parte Aurelio, porque va dirigido a él. Francisco José Romero firma este correo, dice: Paco, recuérdale a Aurelio que Mario Jiménez calificó a la Mesa de la Ría de un grupo antisistema del PP. Aquí cada vez que sale un colectivo en contra de medidas del PSOE, dice, el PP está detrás pinchando a esta gente, que los funcionarios dicen lo mismo, que esto todo lo ha montado el Partido Popular. Bueno, y nos llamó traidores. ¿Traidores también por qué? Sí, traidores. Hay un trabajo muy bien hecho que se expondrá no tardando mucho en Huelva, que incluye este tipo de cosas, porque es una reflexión en base a una frase que dice: quienes nos representan en realidad nos reemplazan. Bueno, tal y como decíamos al principio, un vídeo que se explica claramente la situación de Foret, por la que ha atravesado durante este año, las promesas que no ha cumplido la empresa, y luego de ese vídeo pues podrán sacar las conclusiones oportunas y pertinentes, pero yo considero que se está siendo injusto con los miembros de la Mesa de la Ría y con Pedro Jiménez, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva. Pepe, cuando quiera metemos el vídeo. Foret recompone su futuro con un plan de viabilidad que incluye obras en la planta para mejoras tecnológicas. Foret ha obtenido la licencia para llevar a cabo estas mejoras que evitarán la producción de fosfoyesos por otro producto que se puede comercializar. Por tanto, no habrá vertidos a la ría, una buena noticia que asegura los 186 empleos actuales. Y todo esto en el mismo día en que la Junta ha anunciado que el fin de los fosfoyesos está cerca. En 2 semanas se conocerán las conclusiones del comité de expertos que va a decidir qué se hará en esta zona donde hay 120 millones de toneladas de este producto. La Junta de Andalucía ha adelantado que se pondrá en marcha un proyecto piloto para recuperar la zona. Más asuntos. En relación a los planes que la empresa del polo químico onubense Foret ha presentado al gobierno andaluz para mantener su actividad acometiendo una reconversión de la planta para dejar de verter fosfoyesos, como sí ya lo ha determinado la Audiencia Nacional a finales de 2010, el delegado del gobierno en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, ha indicado que la Junta apoyará todas las inversiones que afianzan el empleo y la economía onubense. Manuel Alfonso Jiménez. La medida que fraguen todas estas cuestiones económicas, jurídicas, etcétera, es cuando harían el planteamiento
técnico, ¿no? De cuál serían las modificaciones, las incorporaciones que tendrían que hacer, y cualquier proyecto que sea compatible con el medio ambiente y genere actividad y empleo, pues evidentemente va a ser apoyado por la Junta de Andalucía. Y recuperando el tema de los fosfoyesos, el secretario de FIA UGT, Luciano Gómez, ha valorado la decisión del Ayuntamiento de Huelva de conceder la licencia a Foret para que pueda seguir con su actividad. Ahora va a generar sulfato cálcico que puede ser utilizado en productos como el abono sin tener que generar ese vertido de los fosfoyesos. Luciano Gómez ha expresado su confianza en que esto sea un precedente de apoyo a la industria para generar seguridad jurídica a los inversores y también a los trabajadores. Especialmente desde el Ayuntamiento, que hasta ahora, ha tenido juego de apoyo y en contra, y entendemos que esto es por lo significativo, por lo importante es que haya manifestado públicamente y haya salido ya de una manera pública y notoria en apoyo de la industria con esta autorización que supone una nueva etapa en Foret y que va a permitir mantener la actividad y mantener el empleo, ¿no? ¿Quién ha engañado a quién? Aurelio González, cuando en el mes de abril Foret decía, no hay problema, si el día 31 de diciembre no podemos verter en la ría fosfoyeso, no hay problema, nosotros vamos a hacer una planta y vamos a comercializar ese fosfoyeso, no habrá problema, los puestos de trabajo se van a mantener, todos contentos. ¿Y qué ha podido pasar? 8 meses después, cuando donde digo, ahora digo Diego y ahora que me marcho y que no sigo. ¿Habéis analizado eso? No sé, se puede... De una manera muy simple, muy sencilla, yo te diría, es un engaño más, una mentira más. Una mentira más por parte de la empresa y por parte de toda esta parafernalia que se monta cada vez que ocurre una debacle de este tipo. Yo iría, no 8 meses atrás, sino 8 años atrás, cuando José Pablo Vázquez, entonces decano del Colegio de Arquitectos, y Juan Manuel Buendía, llaman a toda la ciudad a sentarse en una mesa, y esa mesa es la mesa de la ría. Y llaman para sentarse y hablar de lo que hay que preparar para cuando estas empresas cierren. Alguien dice por ahí, entonces es que había una iluminación especial en la cabeza de José Pablo y de Juan Manuel, etcétera, y lo que luego después nos adherimos a ello. No, era evidente que habría problemas serios porque entonces ya estaba funcionando el procedimiento que abrió la Dirección Provincial de Costas primero y después la Dirección General de Costas y después el Consejo de Estado y después el Consejo de Ministros. La caducidad de la concesión para verter fosfoyesos en las marismas del Tinto era evidente, iba a ocurrir. Tardó porque Fertiberia jugó con la legalidad, aduciendo una serie de recursos que uno tras otro iban rechazados, y eso tendría que terminar en una caducidad de concesión. Desde el momento en el que estas empresas no pudieran verter los residuos tóxicos en la marisma del Odiel, se encontrarían con un grave problema de producción, lo cual lleva implícito ya una reflexión, es decir, esas empresas eran rentables
podían mantener puestos de trabajo porque cometían una ilegalidad. La primera parcela, aquella que se cubrió con dinero de la comunidad autónoma, con dinero público, 1.800 millones de pesetas de entonces, costó tapar y revegetar esa zona. La segunda, que es donde está la balsa grande, y la tercera, que es donde está la balsa pequeña, y a continuación de ahí hay otra parcela donde está Acerinox, donde está el CRI número 9, etc. Entonces, espacio en la concesión, mucho, son 1.200 hectáreas. Lo que ocurre es que cuanto más lejos, más caro, y aquí el principio de la economía de la empresa es lo que ha primado sobre... si vamos así. Claro, lo que ha primado sobre todo. De hecho, hay que decir que la empresa en su momento, y está publicado en una revista de la AIQB, eligió de las 3 fórmulas posibles para cambiar el vertido a la ría a la marisma, pues de las 3 opciones se elegía esa porque era la más económica. Eso está escrito en una revista de él. Entonces lo eligió la empresa. Aquello que a la empresa le interesó es lo que luego la administración andaluza apoyó, curiosamente. Y la administración andaluza llegó a apoyar hasta un extremo de meterse en camisas de 11 varas, porque no podía decidir nada al respecto, puesto que la concesión era del Ministerio de Medio Ambiente o la Dirección General de Costas, que era quien le había dado la concesión, por lo tanto ahí. Y la concesión tenía unos criterios, eran 3 metros de altura y a revegetar. Todo lo que ha supuesto hasta arriba, Fertiberia ha dicho que la Junta le había dado permiso, pero bien sabía Fertiberia que eso no lo podía hacer. Por lo tanto, la altura infinita, Alfonso, porque estaba más cerquita, cuanto más lejos cuesta más impulsar, etcétera. Por lo tanto, eso interesaba levantarlo al máximo. Estamos ya casi por 30 metros de altura, lo que han levantado ahí, y eso, pues, indudablemente tiene unos problemas que tú, como técnico, conoces muy bien, que es el terreno, la permeabilidad que tiene el terreno, y la poca consistencia hace que haya cedido cerca de 7 metros. Hay un asentamiento. Hay una cuestión técnica que hacía imposible poner ahí esas balsas. Pero luego después hay una cuestión administrativa que es la que ha prevalecido en todo el conflicto. Pero la derivación de eso es la que hay que centrar a la pregunta de Paco. Miren ustedes, esas empresas han dicho que se van porque no pueden seguir vertiendo fosfoyeso ahí. Fertiberia está, no sabemos hasta cuándo. Podría dar algunos datos muy interesantes, que estamos en una investigación muy seria al respecto, y estaremos a punto de publicar cuando ese documento termine de ser interpretado por unos expertos. Pero la empresa Fertiberia, veremos a ver cuánto tiempo dura ahí. La empresa Foret se va porque no puede verter y cierra. Pero hace 8 meses, en esas declaraciones, estamos haciendo unas declaraciones similares a las que pasó cuando Rodia, una empresa europea, decide irse. Pero para taparse la imagen, lo que hace es que se la vende a una empresa por ahí extraña, que tiene su sede social en las Islas Caimán, un capital social de 5 millones y pico de euros, y bueno, un trapicheo ahí, se queda el indio con la empresa, y el indio mantuvieron ahí, que si la dejo, que si no la dejo. Al final el indio lo que hizo fue irse. Pero qué curioso, el indio se va con 2 millones y pico, casi 3 de subvención, y no ha aparecido, que se le dio además, hay que decirlo, sin aval. Y no ha aparecido ni va a aparecer. Los puestos de trabajo se quedan en la calle. Los 3 millones de euros, si todo el mundo decimos, si se los hubieran dado a los trabajadores, esos trabajadores hubieran generado economía, porque muchos de ellos hubieran puesto alguna empresa, hubieran creado un tejido productivo que el indio desde luego no ha creado. Foret, ¿qué hace? Lo mismo. Y ahora esta historia que nos estamos sacando de la manga algunos para tapar la vergüenza de que eso se ha cerrado, porque se sustentaba en una falacia que era una irregularidad, una ilegalidad administrativa, que ese es el vertido de fosfoyeso. Entonces, ahora esta empresa que viene de no sé dónde y que parece que va a salvar no sé qué, es otro engaño. Y a los primeros que hay que decirles a los trabajadores, no os pueden engañar, porque ya todos tenemos una cierta edad, y eso se ha venido abajo porque ha habido una mala gestión desde la Junta de Andalucía,
ha habido un engaño por parte de un sindicato, especialmente la UGT y también comisiones obreras, y ese engaño les ha llevado a ustedes a esta situación. Y esta situación no la genera ni la Izquierda Unida ni la Mesa de la Ría, no la genera nada más que la empresa que no le interesa y cierra, y ahí es donde hay que dirigir. Pero yo quisiera añadir una cosa más. Hoy me ha dicho un sindicato que los parados, los despedidos de las empresas de la construcción son del orden de unos 10.000. Pero yo no he visto manifestaciones por parte de ningún sindicato en la calle, en el pleno municipal, llorando por los 10.000 trabajadores de la construcción, incluso por aquellos de astilleros. Más los arquitectos, que estamos parados también. Es decir, ¿qué pasa con los trabajadores de esas empresas que además son empresas que depredan recursos, que le quitan recursos a la ciudad? Esos trabajadores que su economía viene de una actividad que es ilícita, ilegal, y esos trabajadores que están siendo engañados, ¿esos trabajadores tienen predominancia sobre el resto? Yo creo que ya es hora de quitar el disfraz y la máscara que se tiene puesta, porque no es el problema de los trabajadores. A la UGT le importa 3 pepinos los trabajadores de ahí, porque los trabajadores son todos iguales. Pero yo le diría a los de la UGT que escuchen las voces de los 850 trabajadores de OCP, es decir, de Fosbucra, de donde salen los fosfatos que vienen aquí. Que escuchen la voz de esos 850 trabajadores que están en la calle por ser saharauis y que han emitido un informe pidiendo a las organizaciones políticas internacionales y sindicales que luchen por ellos porque están en la calle con sus familias y con un trato denigrante y vejatorio por parte de las autoridades marroquíes. ¿Esos no son trabajadores? Le digo yo a la UGT, es que no son trabajadores los de astilleros, no son trabajadores los de la construcción, solo son trabajadores esos. ¿Y con qué derecho lleva la UGT a los trabajadores al pleno municipal? Si el alcalde no tiene ninguna obligación de solucionar ese problema. ¿El alcalde que va a ser sensible con estos trabajadores? Pues supuesto, hombre, como cualquier otro. Pero no va a dedicar expresamente su atención a esos trabajadores cuando el problema no lo puede resolver él, el problema lo tiene que resolver la empresa. La empresa es la que tiene que resolver, no el alcalde de la ciudad. Ese es el problema. Y termino con el apunte que daba, solo añadido. Que empiecen a investigar quién tiene gran participación en las acciones de Fertiberia y que está en la punta del cebo, y quién tiene gran participación en la empresa OCP de Marruecos. Es una empresa que está en la punta del cebo también. Y es una empresa que se llama Atlantic Copper, y es una empresa que pertenece al grupo Freeport-McMoRan. Y esa documentación, para aquellos que puedan estar pensando cosas raras, está en el boletín oficial del Estado. ¿Me puedes adelantar algo? Dime la fecha del boletín. Bueno, me trae esa noticia. Sí. Es alguien muy conocido. Yo diré que a la empresa AFESA, que es Fertiberia, se le está reclamando 8.500 millones de pesetas que le dio el ICO hace casi 10 millones, con el concepto de reconversión industrial, porque ya entonces se entendía que la producción de fertilizantes estaba abocada a la terminación. Con ese concepto se le entregó un crédito desde el ICO de 8.500 millones de pesetas que no han devuelto y que ahora el Tribunal Superior el Tribunal de Cuentas del Estado le está reclamando, y que Fertiberia dice que no devuelve y que además no tiene documentación, que es la que se le reclama. Esto es un tema tremendamente serio, porque entre medias de todo esto está Norteamérica, está España y está Marruecos. Y digo, y termino, de los fosfatos se saca uranio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mire ustedes, esos enjuagues en Huelva no nos interesan, porque en Huelva tenemos muchos parados. Y en Huelva hay que solucionar la cuestión. Y esa vertiente económica que supuso un rescate, que fue la actividad industrial, se ha terminado. Hace 8 años que lo dijimos. Y hace 8 años dijimos, vamos a hablar y vamos a planificar una ciudad nueva, con unos conceptos de desarrollo nuevos, que no nos pille el toro,
Nos ha pillado el todo. ¿Quiénes han sido los culpables? La Junta de Andalucía, UGT y Comisiones Obreras. Huelva necesita tener una opción diferente de la que ha tenido hasta ahora, que no la tiene. El desarrollo, ¿por dónde tiene que venir? Bueno, pues ya buscaremos mesas que vamos a organizar, donde debatir todo eso, y que además le emplazo aquí al arquitecto y persona muy lúcida de aquí de Huelva, que son los que de verdad tienen que decirnos cómo tenemos que organizarnos, porque la verdad es que se ha instalado la mediocridad en la organización política y social de esta ciudad, y esa mediocridad no puede dar nada más que insulseces y banalidades. Bien. Y engaños, amigo, tenemos que decirle a Huelva que hay que organizarse de otra forma, que piensen muy bien cómo van a decidir la organización política de esta ciudad, puesto que dentro de 4 o 5 meses los ciudadanos podrán optar porque desde la lucha diaria que organizamos y que llevamos a cabo desde la Asociación Mesa de la Ría, tenemos que sufrir la beligerancia de las industrias, el acoso político por parte del PSOE, que se nos llama traidores, se nos descalifica, cuando en realidad lo que hacemos es denunciar la situación, y denunciar la situación incluso en los tribunales, de tropelías que se perpetran aquí sin ningún criterio. Se planifican o se proyectan determinadas cosas que no tienen sentido y que nunca se van a hacer. Lo dije aquí en un programa tuyo. No se van a hacer ni aeropuertos, ni se van a hacer puentes, ni se van a hacer nada de eso, porque además es una barbaridad. Pero ¿qué carajo se va a hacer aquí en esta ciudad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Un segundito solo. Los políticos que tenemos, nada. Un segundito. A esos niveles, yo creo que cuando hablamos a nivel local, y desde luego los ciudadanos somos los que tenemos que solventar la papeleta, porque está claro y cada vez se va viendo más. Ahí tenemos el Wikileaks, etcétera. Cuando tenemos que solucionar nuestra papeleta, a esos niveles que tú dices, fíjate bien, Hassan II, ya muerto, murió con un patrimonio, económico, contante y sonante, para que todo el mundo lo entienda, repartido en el Banco de Santander, en Suiza, etcétera, etcétera, de 50.000 millones de dólares. La deuda exterior de Marruecos son 20.000. Cuando llegamos a esos niveles, cuando estamos ahí, es decir, ¿quién nos va a solucionar a nosotros la papeleta? Nos la vamos a solucionar nosotros, eligiendo unos representantes a nivel municipal que se partan el cobre por una cosa que tenga solución. Sí. Aurelio, a mí me parece muy bien todo lo que estás diciendo de Hassan II, de la tema internacional y demás, pero los que somos cortitos de inteligencia, que podemos andar por el mundo, pensamos en esos trabajadores de Foret, mañana dónde van, cómo comen, cómo paga la hipoteca, el coche, sus hijos en el colegio, etcétera, etcétera. Esos trabajadores de Nilefos, que desgraciadamente también se han ido a la calle, ¿qué es lo que hace? ¿Tú crees que verdaderamente esos trabajadores pretenden crear mesas invitando a Aramburu, que es un personaje eminente de Huelva, para que diseñe, programe, proyecte una actuación a largo plazo, a 20 años, 30 años? Estos trabajadores de astilleros, que el PSOE lo ha engañado de mala manera, ¿tú crees que esa gente se plantean eso? Porque yo pienso que esa gente lo que se plantea es: mañana tengo que pagar mi hipoteca, mañana tengo que comer, mañana tengo que hacer esto. Y yo estoy seguro que tanto ellos como yo respetamos mucho tu pensamiento, tu forma de actuar en la asociación, de la Mesa de la Ría, tu visión, pero ellos tienen sus problemas. Pero Carmelo, tienen sus problemas, y son problemas inmediatos. Y son problemas inmediatos. Carmelo, por alusión, no divaguemos, por favor. No, divagar es cuando estamos hablando de la estructura internacional y de los grandes fortunas de no sé qué. Mira, yo estoy yendo a lo concreto. A estas alturas, estoy yendo a lo concreto. A estos trabajadores, Carmelo, que mañana tienen que comer. Déjame hablar. A estas alturas, recurrir a la demagogia de pobres de los trabajadores
Estoy diciendo que aquellos que tampoco tenemos capacidad de acción porque no tenemos representación política, no podemos hacer nada, somos ciudadanos de a pie, pero vemos lo que pasa. Y lo vemos con la suficiente antelación de 8 años. He empezado por eso. Y más, que es lo que iba a decir. Y más, pero desde 8 años dijimos, para evitar que esos trabajadores que hay ahí se vean en esa situación, vamos a planificar algo que suponga una solución para ese problema que se viene encima. Ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, aunque hubo dentro de ese movimiento alguien, pero alguien de Izquierda Unida, alguien, no Izquierda Unida, se preocuparon por eso, y por supuesto los sindicatos. De modo que yo como ciudadano y las personas que estamos trabajando en eso como ciudadanos, a lo máximo que podemos llegar es a denunciar la situación, pero no podemos gestionar. Los partidos políticos que tenéis representación en la ciudad, sí. ¿Qué ha hecho Pedro Rodríguez al respecto? Mirar para otro lado. ¿Qué ha hecho el PSOE? Al contrario, todo lo contrario. Y además difamarnos a los que estamos en ello. Bueno, nosotros no tenemos capacidad de acción. Por alusión, por alusión solamente... Termino. Los trabajadores se encuentran en un problema ahora que se los ha causado la empresa, no nosotros. Y ahí tendrán que resolverlo como todos los trabajadores, como Delphi en Cádiz, todos los trabajadores tienen conflictos con su empresa y los solventan con su empresa. Eso es lo que tendrán que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en algo que nos evite pasar por esas situaciones. Y con tiempo suficiente. Y para eso están los políticos. Bueno, pero si los políticos no lo hacen, estamos los ciudadanos. Perdona, solamente por alusión, porque yo no puedo permitir, que diga, ¿y qué ha hecho Pedro? Mirar para otro lado. No puedo dejar pasar esto. Tú mismo has dicho al principio de tu intervención que la política local, el alcalde de Huelva o los concejales no tenían posibilidad de arreglo, no tenían posibilidad de actuación. Por lo tanto, no diga, ¿y qué ha hecho Pedro? Mirar para otro lado. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa si no tienen ni la competencia ni la capacidad ni nada? Esas competencias, esas posibilidades están más arriba, en el gobierno regional, en el gobierno nacional y en otros y otra serie. No puede hacer nada. ¿Por qué? Hace 8 años ni sí. Ahora ni antes. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, ¿qué se está haciendo con la minería del carbón? ¿Dónde está peleando en Europa el gobierno nacional? Si el gobierno nacional, el gobierno regional no hace nada precisamente por esta situación que tú antes has denunciado desde hace muchos años acá, hombre, no se lo pida a Pedro. No se lo pida a Pedro porque sería injusto. No le estoy pidiendo, le estoy pidiendo a Pedro que no hizo nada desde hace 8 años. Sería injusto por tu parte. Hace 8 años. Sería injusto por tu parte decirle que Pedro no ha hecho nada. Si cuando antes has dicho que él no tenía posibilidad de hacer nada. No tenía posibilidad de hacer nada. Pero hace 8 años sí. Bueno, pues que nos queda nada, un minuto simplemente. Yo solamente, muy rápido. 30 segundos, Alfonso. 30 segundos. Yo como urbanista que soy, tú decías antes 8 años. Los urbanistas nos adelantamos 20 o 25 años. Yo hablo de la mesa de... Y ya hace mucho tiempo que dije que había que buscar una alternativa a la industria de la Punta del Cebo porque acabaría un momento en que todas las industrias se irían. Porque la industria química básica tiene su tiempo. Y había que planificar desde el ayuntamiento hace 20 años o 25 años cuál va a ser el uso de la Punta del Cebo. Y no se ha hecho nada. Porque cuando Alejandro Herrero planificó la Avenida Andalucía en el año 64, la gente decía que estaba loco, que cómo iba a haber una avenida de 100 metros de anchura. Pues la tenemos gracias a él ahora. Pues si se hubiera planificado lo que se va a hacer en la Punta del Cebo hace 25 años, sabríamos lo que teníamos que hacer ahora y no habría el paro que hay ahora. Bueno, gracias también a los compañeros que hicieron posible este tiempo de televisión. Buenas noches y que descansen. Sí, descansen mucho.